Buenos días. Vamos a realizar procesamiento de datos en VREM para generar variables bioclimáticas complementarias a variables bioclim por medio de un script en RStudio. Como fuente de datos tenemos que considerar capas de datos bioclim de temperaturas máximas, mínimas y precipitación mensuales en un periodo de interés. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder explicar cuál es el proceso. Yo tengo abierta una pantalla con presencia de capas bioclimáticas. Tengo aquí recortes de pequeño tamaño. Son capas con resolución de 2.5 minutos angulares, es decir, 5 kilómetros píxeles aproximadamente para México, para una parte de México. Y tengo aquí 12 capas de precipitación que están enumeradas desde clip 01 hasta clip 11. Después hay unas capas para temperatura máxima. Estas son 12 capas. Y capas para temperatura mínima. Los tengo en una carpeta que se encuentra con esta ruta. La voy a copiar. Esta ruta la voy a copiar. Bueno, y ahora voy a comenzar a trabajar con el script. Tengo ya previamente elaborado un script para procesamiento de variables en VREM, pero la idea es explicar cómo funciona paso por paso. Entonces, lo primero que hago es cambiar la fecha para 8 de octubre de 2020. Y en primera parte del script se cargan 5 bibliotecas necesarias. En realidad, biblioteca DISMO posiblemente no es necesaria, pero la tengo cargada por el momento. Y todo lo que aparece más abajo en el script, voy a poner comentarios, es decir, voy a poner signo de gato en principio de lo que está en el texto para que podría correr el script sin que genere ningún tipo de error. En principio no va a hacer absolutamente nada. Pero el trabajo con depuración de scripts en RStudio muchas veces es conveniente comenzar con definición de todos estos elementos así. El script lo tengo, lo voy a guardar en una carpeta de datos, que en realidad va a ser la misma carpeta donde tengo mis capas de datos. Entonces va a ser aquí, Climon 2, prueba Hector. Bueno, y aquí el script se llama nvrm current new .rmd. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es correr ese script con todas las líneas deshabilitadas, excepto lo que aparece en la parte de arriba. Bueno, son bibliotecas que se cargan para ver qué bibliotecas tengo correctamente cargadas. Entonces estoy corriendo este script y observo el resultado. Veo que realmente no se generó ningún error. Lo que aparece aquí son fragmentos del código que están básicamente sin ningún tipo de salida, pero no hay ningún error, entonces significa que estaba correctamente cargado todo este conjunto de bibliotecas. De hecho, aquí se puede quitar esta parte realmente, porque queremos ver output completo. Entonces lo voy a volver así, para que aparezcan mensajes sobre carga de bibliotecas en caso que haya algunos. Por ejemplo, aquí aparecen ya mensajes de carga de bibliotecas RGDAO.
y algunos otros paquetes. Por ejemplo, NVREM es el paquete que nos vamos a requerir para realizar este procedimiento propiamente. Y NVREM carga adicionalmente algunos otros paquetes que están partes de sus dependencias. Esto es lo que tenemos. Entonces, primera etapa de lo que vamos a hacer es desarrollar, realizar lectura de capas de datos disponibles y calcular radiación solar mensual. Porque en nuestras capas no hay radiación solar mensual, pero NVREM lo permite calcular. Entonces, primero es calcular radiación, capas de radiación solar mensual. Esta es una parte que vamos a hacer por medio del siguiente procedimiento. Primero cargamos una capa de datos raster que va a funcionar como plantilla para este mensual. Bueno, precisamente para esto voy entonces a poner aquí prueba Hector, es la carpeta. No olvido sustituir todos los símbolos de diagonal inversa por diagonal normal, común. Y capa de datos que voy a tomar como molde para mi nuevo archivo raster va a ser una de las capas disponibles en la carpeta. Particularmente aquí, por ejemplo, tengo, se puede tomar cualquier capa. Yo voy a tomar temperatura máxima. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esta temperatura máxima de mes de enero. Su nombre del archivo lo voy a copiar de aquí directamente para no equivocarme. Este es el nombre del archivo con extensión .tif al final. Entonces lo coloco aquí. Se va a realizar su lectura de esta capa de datos y se guarda en una variable raster template. La función raster es parte de biblioteca raster. Y después, lo más importante aquí en esta etapa es calcular propiamente capas de radiación solar mensual. Entonces, esto es ya parte de lo que es biblioteca NVREM. Hay una función que se llama ET_SolarRasters. Y bueno, se requiere aquí poner algunos parámetros. Nos podemos ver cuáles son estos parámetros. Creo que el parámetro que dice año 50 corresponde a año 2000. De acuerdo con el sistema de ayuda, el primer año para cálculo de esos valores es el año 1950. Entonces, agregando a 1950 valores, exactamente nos contamos con aumento, por ejemplo, para año 2000, lo que quiero en mi caso, porque las capas climáticas que estoy usando son desde 1980 hasta 2010, ¿no? Es su rango de 30 años, entonces precisamente por eso estoy poniendo aquí 50 y 0, por ejemplo, correspondería a año 1950 de acuerdo con sistema de ayuda. Y, por ejemplo, si nos queremos del año 2000, entonces va a ser 50. Si fuera 2010, pondría aquí 60, por ejemplo, por decir algo. Y tengo que definir en qué carpeta se va a guardar el resultado. Bueno, lo voy a guardar en la misma carpeta donde estoy poniendo capas, donde tengo capas iniciales. Prueba Hector. Y parámetro sobreescribir es verdadero. En realidad, actualmente no tenemos ningunos archivos que correspondan a precipitación solar, perdón, a radiación solar, y los vamos a generar. Entonces, realmente están habilitadas dos líneas hasta aquí de programa que van a funcionar. Entonces, vamos a arrancar script y vemos qué es lo que pasa. Va a tardar un poco porque el proceso no es instantáneo.
de generación de estas capas raster. Está en este proceso ejecutándose el script. Nos podemos ver aquí que está parado en este bloque 1, sin nombre, bloque 1, unnamed chunk 1. Y estamos esperando que se generarían las capas de datos. Se puede ver aquí en la carpeta que se comenzaron a generar los archivos de radiación solar. Estos son los que necesitamos, ¿no? Se generaron estos archivos. Y bueno, el script ya terminó su parte. Se puede ver que aquí tenemos capas de datos enumerados desde 1 hasta 12. Bueno, es un mensaje nada más que se generaron las capas de radiación solar y son exactamente 12. Si los podemos ver, aquí son 12 elementos que estoy seleccionando. Entonces, en esta etapa ya tenemos realizado la primera función de generación de estas capas de radiación solar. Realmente ya no vamos a necesitar más este generador, pero como es relativamente rápido, no voy a quitar estas líneas, aunque en la parte práctica posiblemente sea conveniente primero generar estas variables y después ya utilizarlos en posteriores procedimientos sin necesidad de volver a generarlos, ¿no? De nuevo. Bueno, ahora entonces lo paso a la siguiente parte. Va a ser lectura de capas raster climáticas y de radiación solar. Hemos guardado en forma de archivos raster las capas de radiación solar y ahora queremos realizar su lectura. Para esto vamos a utilizar una función que tomaría todos los archivos que comienzan con un determinado prefijo en la carpeta de datos y los ponemos en la lista. Por ejemplo, lo que dice aquí, WC Files, Vault Clean Files, básicamente. Esto va a ser todo conjunto de archivos que están en la carpeta en cuestión. Vamos a poner que sea carpeta prueba Hector, aquí. Bueno, esto ya no es necesario. Y precisamente deben comenzar con esta secuencia de símbolos. Aquí tenemos, por ejemplo, muchos archivos comienzan con esto. De hecho, todas capas climáticas comienzan con esta secuencia de símbolos. WC 2.1, después línea baja, 2.5 M, línea baja. Bueno, en realidad este es patrón de inicio, ¿no? Patrón de inicio de estos archivos que queremos seleccionar y los guardamos en todas variables. Va a ser como una lista de archivos. De hecho, la podemos visualizar simplemente llamando esta función. Y después lo que se cargó, esta lista de archivos, con ella construimos un multilayer de los rasters. Es la con función stack. Aquí se carga directamente la lista de archivos. Y bueno, lo mismo se podría decir que vamos a hacer con variables de radiación solar que acabamos de generar. Pero ellos comienzan con otra secuencia de letras, ET solar, solrat, ¿no? Este es como comienzan, ET solrat, y se encuentran en el mismo carpeta prueba Hector. Entonces aquí ya vamos a hacer así. Y se genera también el stack de estas variables. Bueno, entonces vamos básicamente a generar dos stacks, dos raster stacks. Y de hecho, para ver que realmente se generó stack de manera completa, también voy a consultar qué es lo que tenemos. Bueno, este entonces es el procedimiento que estamos arrancando ahora. Lectura de capas raster climáticas y de radiación solar. Debe generarse un
una variable que contiene conjunto de 36 capas climáticas y otra variable que contiene conjunto de capas de radiación solar, 12 capas. Es bastante rápido el procedimiento hasta aquí. Y bueno, por ejemplo, aquí es la lista de archivos que corresponden a 36 capas climáticas. Y ya cuando generamos la variable, bueno, es raster stack con 36 capas, lo que hemos, pues esperamos ver. Y lo mismo con variables que son radiación solar, 12 capas y 12 capas en raster stack. Entonces, hasta aquí estamos bien. Presencia de estos resultados nos habilita posibilidad de pasar a la siguiente parte de nuestro programa. Y esta parte es verificación de estructura de datos con el paquete NVRM. En realidad, NVRM no va a funcionar si las capas no están organizadas de cierta manera. Entonces, precisamente lo que tenemos que hacer aquí es utilizar una función que se llama assign names. Y exactamente esta función básicamente nos está permitiendo tomar una parte de patrón de archivo, de nombre de los archivos y generar, bueno, en nuestro conjunto de datos se requiere especificar cómo exactamente están definidos los nombres de los archivos por meses. Por ejemplo, todos los que son de temperatura máxima, estos van a ser los nombres que comienzan con C 212.5M, Tmax, clip, y después hay una secuencia de dos símbolos de gato que corresponden a un patrón de números. Estos van a ser números de 2 dígitos. Y después tenemos todavía TIFF new. De hecho, así es el nombre del archivo. Si nosotros lo vemos aquí, es el nombre del archivo que tengo. Usted podría tener otro nombre del archivo. Aquí hay que especificar. Pero la última extensión, .tif, no hay que poner, porque cuando estamos observando los nombres de capas de datos, realmente este es algo que no aparece así en estos nombres de capas de datos. De hecho, aquí estoy viendo que nombres de capas de datos en realidad no son exactamente como estoy diciendo. Aquí hay unas dos líneas diagonales. Estas dos líneas diagonales quizá me podrían causar ruido. Voy a ver si realmente es así. Ah, no, creo que sí, es donde se recortaron los nombres de capas de datos realmente, me parece. Bueno, habrá que checar cómo están los nombres de capas de datos realmente en mi capa de datos raster. De hecho, voy a hacer aquí, por ejemplo, para caso de, bueno, para caso de datos solares, este solar, aquí no hay ningún problema, son muy cortos. Pero en este caso hay unas dos líneas diagonales que posiblemente me causarían problema. Voy a checar esto. Entonces, para esto voy a poner aquí names, solar files. No, perdón, solar files. No, aquí no. Debe ser en WC stack names. WC stack. Es para poder checar exactamente, bueno, ya tenía esto, cómo son los nombres de estas capas de datos. Y bueno, aquí estoy hasta ahorita asignando, pero voy a revisar si esto es lo correcto. Esperamos. Sí, la idea es que deben ser nombres
completos definidos dentro de assign names. Pero si nombres no son completos en mi definición de capas, ahí sí tendré que modificarlos posiblemente. Vamos a ver cómo son los nombres. Bueno, en realidad ya veo, estas dos líneas diagonales aquí es porque cuando se lleva a cabo salida de pues consulta de este raster stack, el programa está recortando los nombres, pero en realidad su forma completa es esta. Entonces aquí sí, ya veo que no tendré problema. Si aparece la parte del medio de nombre, preds, clip, por ejemplo, esto aparece aquí también. Por ejemplo, Tmax también, todo esto aparece. Entonces, realmente no hay tanto problema. Podría seguir con verificación de estructura de datos. Y bueno, entonces ya asigné los nombres, assign names. Nuevamente, repito que estos dos símbolos de gato corresponden a los números que están en parte de cada nombre. Notan que aquí, por ejemplo, estos son estos números, ¿no? Aquí están. Y bien, puedo entonces verificar la estructura de archivos en mi carpeta. La carpeta que tengo es prueba Héctor. Entonces vamos a hacer así. Esto es Verify File Structure. Y otro procedimiento es Verify Raster Names. Bueno, pues aquí están entonces dos raster stacks, batch stack y solo stack, que van a verificarse. Entonces, estamos verificando estructura aquí en dos pasos. Una es Verify File Structure y otra es Verify Raster Names. No sé qué es lo que hace variable var names. Vamos a ver qué es lo que hace esta función var names. Var names. Es parte de NVRAM también. Produce únicamente lista de variables. Entonces, bueno, la voy a habilitar para consultar cuál es la lista de variables que fueron asignados. Entonces, aquí no se calcula nada, solamente estamos verificando que nombres de variables están correctamente asignados dentro del paquete NVRAM para posterior funcionamiento. Entonces, nuevamente estoy ejecutando el script y estoy esperando que se generen primero las capas solares que fueron pues en esta etapa. Y después ya ahora pasó a etapa de verificación y nos interesa la parte de verificación. Aquí está, verificación de estructura de datos con paquete NVRAM. Bueno, tenemos entonces distintos nombres de variables asignados. Aquí está definido esto. Temperatura media no tenemos. Y tenemos distintos prefijos y sufijos. Esto es lo correcto. Entonces tenemos también, dice que los T-media no están disponibles o no tienen nombre correcto. Esto es lo que no nos causa ningún problema. Y después dice que cuando se revisa con esta función verificación de nombres en capas stack, raster stacks, dice que names appear to be correct. Esto es exactamente el mensaje que necesitamos ver aquí. Si tenemos algún otro mensaje aquí, entonces lo que tenemos que hacer es corregir nombres de los archivos o nombres de capas de datos para que aparezca este mensaje. Porque lo que se tiene que hacer es definir correctamente aquí nombres de prefijos y sufijos de cada capa de datos con su índice, para que el programa podría reconocerlos como capas promesas de cada tipo de variable. Y una vez cuando lo reconoce así, aquí aparecerá el mensaje. Bueno, y ahora sí, por último, podemos propiamente generar nuestra capa de datos NVRAM.
Bueno, entonces vamos a poner así. En rasters layer creation, este es uno de las líneas que estoy habilitando. Aquí voy a poner el texto. Generación, no voy a poner así, con escabezado. Generación de capas en VRM. Son 16 capas que se generarían. Entonces, tenemos aquí en raster, layer creation es propiamente la función que genera variables. Se puede generar variables selectos o todos. Aquí vamos a generar todas variables. Master stack es donde se guardan capas climáticas y capas de variables de radiación solar es solar stack. Aquí deben ser 36 y aquí son 12. Y son los que hemos verificado aquí, ¿no? De acuerdo con sus nombres. Después, el resultado se va a generarse en una variable en rasters, que va a tener 16 capas. Los vamos a visualizar por medio de plots y después utilizamos la función writeRaster para guardarlos en forma de archivo GeoTIFF, ¿no? En formato GeoTIFF. Aquí aparece también tipo de píxel, va a ser FLT4S, que es punto flotante de 32 bits. Y nombre del archivo que vamos a guardar es en rasters new TIFF. Se va a guardar en la misma carpeta donde está nuestra script. En mi caso va a ser en carpeta proyector. Entonces vamos a estar con esta última etapa. Esperamos que se generen las capas en VRM. Bueno, claro, va a tardar en principio pasar por todos los pasos anteriores. Por ejemplo, esta es la etapa cuando se generan primera name chunk, es la etapa cuando se generan las variables de radiación solar. Después pasaría por chunk 2 para lectura de capas raster, chunk 3, y ahora ya entró a chunk 4, que es propiamente generación de capas en VRM. Podemos consultar cómo estas capas podrían surgir en su caso, en nuestra carpeta de datos. Vamos a poder observar aquí un poco algunas apariencias de los archivos. Tarda bastante en generarlos. Entonces, aquí, por ejemplo, con capa de datos de 700 píxeles de ancho, muy pequeñas las capas de datos, de todas maneras tarda algo. Si ustedes ven, este es el tamaño del archivo, 280 kilobytes, muy pequeña capa de datos, y son 795 píxeles por 552. Entonces, capas de datos realmente son pequeños. Pero tarda bastante. Aquí actualmente está en la etapa de generación de estas variables en VRM. Y en realidad primero se generarían todas estas variables y después ya se guardan en un solo archivo en rasters new TIFF que va a aparecer ahí en la carpeta al final de esta etapa de generación de capas en VRM. Así que a diferencia de otra etapa cuando variables eran archivos separados, aquí va a ser un solo archivo para todas las variables. Bueno, por lo menos así está definido en mi programa hasta aquí. No se guarden por separado. Pero esto no es un problema, simplemente para decir que vamos a tener que esperar bastante hasta que se genere completamente aquí un nuevo archivo. No va a aparecer así como uno por uno, ¿no? Va a aparecer un solo archivo al final. Ok, entonces es cuestión de esperar. Ya está. Entonces aquí en la última parte se genera un mensaje, un conjunto de mensajes que estamos generando distintas etapas de proceso y este es el conjunto de capas, de 16 capas que se generaron, se guardaron en Frasters New y debe aparecer aquí este archivo en Frasters New. Aquí está, es este archivo. Lo podemos abrir en un sistema SIG, por ejemplo en ArcMap, y confirmar que realmente trata de un GeoTIFF
con 16 capas. Lo vamos a checar en este momento. Y con esto ya, entonces, terminaremos nuestra intervención para generación de estas capas de datos en VRM. Estoy generando, más bien abriendo mi programa ArcGIS. Tengo licencia de ArcGIS para uso personal, para fines académicos, y exactamente tengo actualizado hasta versión 10.7 de ArcGIS. Voy a abrir la capa de datos. Bueno, precisamente estamos entonces en esta carpeta prueba Héctor. Y aquí está la capa de datos. Bueno, propiamente se cargó la capa de datos. Nos podemos ver primeras 3 capas nada más, pero si nos vemos en propiedades, primero vemos que es GeoTIFF, tiene estos sistemas de coordenadas geográficas, y aquí son exactamente 16 capas, ¿no? Están mencionadas. Entonces, realmente en Simulacro yo podría escoger cualquier capa de los 16 y visualizar capas de acuerdo con mi selección, ¿no? Como quisiera. Esto es nuestro resultado de procesamiento. Bueno, entonces ya voy a dejar de compartir. Muchas gracias.